y arruino esta fiesta patria. Esto no es democracia, más bien una falacia. No tienen eficacia las falsas elecciones del falo que gobierna. Solo son las erecciones, son las lecciones de un pueblo sin memoria que se toma las calles pero no lee historia. La verdadera guerra no ha terminado porque las leyes del país no se han transformado. Escuchábamos a Rebeca Lane con la canción La Reina del Caos. Esto pues básicamente musicaliza las protestas, como ustedes pudieron observar en las imágenes. Unas manifestaciones que pusieron sobre la mesa de discusión política reformas profundas al Estado. Y hemos visto algunos pasos, como lo es la reforma a la ley orgánica del Ministerio Público, e incluso a la del Congreso, y también a la ley electoral y de partidos políticos, tanto en el organismo legislativo como en la Corte de Constitucionalidad. Precisamente ese será el tema que discutiremos en Panorama Político y cómo estas han incidido en esa profunda reforma al Estado, si es que así se ha dado. Cada uno de ustedes tiene 5 números al frente donde ponderarán diferentes aristas para saber cuál ha sido la que más incidencia ha tenido en las reformas al Estado. Así que iniciamos hablando con el tema de la profundidad. ¿Ustedes creen que lo que se ha planteado al Congreso de la República, a la Corte de Constitucionalidad en los últimos días, realmente tiene la profundidad suficiente para generar una reforma profunda al Estado? No, a ver, no lo creo, pero sí es un paso importante, tanto que la Corte de Constitucionalidad haya entregado su dictamen a las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, pues solventa muchas de las dudas que existían sobre qué campos iba a tocar y qué campos no iba a tocar, y creo que son un poco más relevantes las de la reforma al Ministerio Público, aunque sigue teniendo sus bemoles. No es necesariamente la profunda reforma que requiere el Estado de Guatemala, pero por lo menos es una primera válvula de escape para las demandas ciudadanas que comenzamos a ver a partir de las manifestaciones. ¿Sabes cuál es mi miedo? Que al final, si bien es un primer paso, yo no creo que después los congresistas o la misma Corte de Constitucionalidad vaya a estar en la total disposición de dar un segundo paso tan rápidamente. O sea, van a darnos la excusa de siempre, ¿verdad? Que ya comenzaron a reformar y que no pueden estar reformando todo el tiempo. Eso es mi mayor temor, sobre todo. Es que también hay que tener en cuenta que se tocan temas puntuales y para una reforma profunda, pues lleva mucho más tiempo. Claro. No se va a pasar como la ley orgánica del Congreso que pasó de manera fugaz, pues, o sea, de un momento a otro se aprobó y era lo que muchos diputados y sectores señalaban, que tampoco era de ir aprobando aceleradamente las cosas, porque también se corría el riesgo de que en ese sentido se pudieran tener algún tipo de errores o se cometieran errores por esa acelerada aprobación sin ser discutida, aunque también hay el riesgo de que si no se conoce ahora, pues tampoco se iba a conocer nunca. Que no son ni tan aceleradas, porque ¿cuántos años lleva, por ejemplo, la propuesta de reforma a la ley electoral y de partidos políticos dormida en el Congreso de la República, sí, en la Corte de Constitucionalidad, el tema del MP? Yo creo que tampoco es como tan acelerado el asunto, eso es mi mayor Yo creo que hay algunos puntos y algunos aspectos de fondo que también se debe analizar y que son muy importantes y que son demandas ciudadanas también. El tema, por ejemplo, del voto vinculante, el tema de la anulación, por ejemplo. El voto nulo. El voto nulo, la validación del voto nulo, creo que es muy importante también porque le da respuesta a estas demandas ciudadanas que durante todo el 2015 pues estuvieron en la Plaza de la Constitución. Por otra parte, algunos puntos muy importantes también, como por ejemplo el voto válido en el extranjero, que también pues, es una buena parte de guatemaltecos que ahora tendrán la decisión, si es que se aprueba, la decisión en el extranjero de poder votar por su candidato favorito en determinadas elecciones. Entonces yo creo que sí es bien importante algunos puntos fundamentales de esta ley para que sean vinculantes y para que también la ciudadanía de alguna manera entienda que se están tomando en cuenta algunas de sus demandas. Obviamente yo creo que no son sustanciales del todo, pero que sí aportan de alguna manera y dan la sensación de que posiblemente se empiece a responder. Coincido contigo definitivamente en el hecho de que se debe aprovechar esta coyuntura para que se hagan las reformas profundas y no dar un segundo paso porque va a costar muchísimo que vuelvan a retomar otra vez. A ver, yo creo que el argumento que alguno puede utilizar y que tú lo mencionabas que era, a ver, si se hacen reformas ahorita, no se deben hacer reformas después. A ver, la sociedad guatemalteca, es que va a costar. A ver, yo creo que no tanto, porque, perdón, en el caso de la votación en el extranjero, ahorita está aprobado para la elección presidencial, pero en algún momento va a haber
a comenzar a existir un clamor de parte de la ciudadanía en el extranjero que también tengan diputados. Bueno, y eso va a requerir una reforma. Solo hay Por eso que se vayan pueden hacer- alistando ya su votación. ¿Profundas? ¿Son profundas? Solo ¿No yo son quería profundas? mencionar algo que era en el caso de que todavía no han entrado precisamente en vigencia, porque no han sido aprobadas por el Congreso Sí, todavía. eso sí Es es solo muy un dictamen importante. de la Corte y que todavía falta eso. Entonces, Pero bueno, A votación. ver, Yo sí. son profundas, pero podrían haber sido más profundas, Y yo creo que yo. no se tocó, por ejemplo, temas muy importantes como, por ejemplo, la forma en que crece un partido político y finalmente vamos a seguir eligiendo de la misma forma como se ha estado eligiendo. Pasamos ahora al tema si realmente tienen popularidad o aceptación, según ustedes. O sea, la ciudadanía las va a aceptar así tal cual. Yo creo que de momento puede causar cierta euforia y tranquilidad y alegría el hecho que se esté dando un paso, pero yo siento que igual nos están echando gol por otro Dependerá lado. mucho, siento yo, de lo que realmente vaya a aprobar el Congreso. Es que todavía ahorita falta todavía la fase final, digamos que el Congreso entra a conocerlas y que ahí decía qué enmiendas puede quitar, porque es lo único que puede hacer ahorita, quitar, y en este caso pues podríamos ver que habría problema, por ejemplo, en la paridad que se está proponiendo, también en la equidad que tendrían los partidos políticos para poder publicitarse en los medios de comunicación. Y algo muy importante que creo que la ciudadanía no está contenta es la no reelección, que al final la Corte de Constitucionalidad dijo que no se podía impedir o limitar la misma porque era algo violatorio a la preocupa más Constitución. el tema Aunque también sí, del Ministerio Público y reformas al organismo judicial. Creo que hasta que no Claro. se comience a meterse de lleno al tema y que las personas no sepan realmente cuál es la importancia de estar tan involucrados en esas instituciones, no Es habrá que una reforma. Yo creo que el mayor problema al aquí, Estado cuando profunda. hablamos, por ejemplo, de aceptación, de profundidad y de si la gente lo acepta o no, depende mucho de la mediatización. Y lo que sucede es que las personas regularmente no entienden esta cantidad de artículos que están en discusión en el Congreso de la República y es un poco difícil podérselos hacer ver más que a una cierta parte que obviamente es de interés de un círculo. Entonces, yo creo que en la medida que las reformas se vayan aprobando de acuerdo a los intereses de la ciudadanía y no a este grupo de poder. De acuerdo a los intereses de la que ese ciudadanía, es el no será, punto. por ejemplo, de que se le ate las manos al Ministerio Es Público para que no puedan por investigar, supuesto, a pero menos por que ejemplo, intervenga algo el muy puntual judicial. era que en las protestas, y con eso empezamos, ¿no? Con las protestas, pedían que no se pudieran reelegir los diputados. Y la Corte Constitucional dice, no, sí se pueden reelegir hasta el último año, si no estoy mal. Entonces, yo creo que ahí sí hay un poquito de sombras mucho más profundas que en, que en las otras El reformas. problema Votos, ahí por es que favor. los intereses de la ciudadanía, juzgarlos a partir de las manifestaciones es un poco complicado, porque además había tanta Claro. gente participando con tantas agendas distintas que es difícil poder alguien tomar la palabra y decir esto es lo que le interesa a los ciudadanos. Entremos a la votación de lleno sobre A el ver. tema. Al final, populares, no populares, tendrán aceptación, Yo- no tendrán aceptación. Creo que le afectó mucho el tema de la reelección Empate. de diputados, ciertamente, porque había mucha bulla sobre este tema de la reelección y era el que constitucionalmente más difícil podía sí, avanzar. aunque ahorita todavía creo que hay un paso que puede tomar la ciudadanía, que aunque no se puede legalmente prohibir la reelección, cívicamente lo pueden hacer a través de las elecciones al no votar por Continuaremos- partidos que tengan estos mismos Continuaremos candidatos. discutiendo este tema en el siguiente bloque de Panorama Político. Gracias por continuar con Las nosotros. leyes del país no se han transformado. A quien conviene el orden que se mantienen. Perdonen, pero el optimismo ya no me sostiene. Hago lo que puedo, pero no es suficiente. Aunque intento, no entiendo al resto de la gente. ¿Qué más das? Igual no me entiendo. Noticiero Guatevisión Dominical, con las noticias del día, resumen semanal, reportajes especiales y el análisis de Haroldo Sánchez. Termina la semana de la mejor manera para iniciar otra llena de retos. Noticiero Guatevisión Dominical con Haroldo Sánchez. Ahora en su nuevo horario, de 8 a 9 de la noche, solo por Guatevisión.